Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya con nuestra emisión número 786, en la cual nos prestamos a analizar lo que ocurre y acontece en nuestro continente americano, pero con un especial sobre Venezuela. Y un especial sobre Venezuela porque, aparte de tener algunos días sin tocar particularmente lo que ocurre en lo que para mí significa el país más convulsionado del continente, y sé que para ustedes también, pues mucho hay que destacar de cara no solo a la corrupción, que hemos venido con una campaña, no sé si lo han notado, mientras medios de comunicación y grandes colegas periodistas están concentrados en discutir, en de alguna manera mostrar lo que ocurre en el seno de la oposición, quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes se pelean, cuáles son los grupos. Pues nosotros hemos tomado una decisión editorial que consideramos mucho más pertinente, y es seguir desnudando lo que significa este estado criminal chavista que impera en Venezuela. Nos han querido llevar hacia otra visión de la problemática. Nos tienen distraídos hablando de política, nos tienen distraídos peleándonos entre nosotros, nos tienen distraídos con los escándalos de uno u otro dirigente chavista, etcétera, que pueda sacar algún tipo de declaración. Bueno, nos distraen, nos tienen embobados, sería la palabra. Mientras tanto, el Estado criminal entiende que mientras se siga manejando la hipótesis política de la opción de las salidas negociadas, de la dictadura y de las mediaciones, pues el Estado criminal sigue haciendo perfecta y engranadamente su trabajo, que es seguir destruyendo y robándose todo lo que pueda robarse en una Venezuela que, estando quebrada, aún sigue teniendo riquezas por ser desaparecidas sistemáticamente por este Estado. Vamos a estar hablando de este tema el día de hoy, así que saludándoles a todos, les quiero pedir que nos acompañen compartiendo el programa de hoy. Va a ser imperdible este programa, tengo muchísima información para ustedes, así que les pido, háganos el inmenso favor, aquellos que están conectados a través del Facebook Live, aprovechando que estamos en vivo, o a través de mi cuenta, o de Más 100.7 FM, o a través de CNC Florida Central, pues compartan nuestra transmisión del día de hoy, que insisto, promete. Y promete no porque les voy a decir, promete porque a partir de los insumos que hemos recabado para ustedes, vamos a abrir una discusión en torno a un tema funcional. Y digo funcional porque sin duda alguna ha sido la columna vertebral del Estado criminal venezolano. Es crear ilusión. Anteriormente decíamos que el Estado intentaba, a partir de falacias, persuadir, engañar al pueblo venezolano para que estuviese a su favor. Esto funcionó en un tiempo, pero en un tiempo muy largo, incluso casi que hasta cuando murió Chávez, o al menos oficialmente creemos que murió Chávez. Sin embargo, posteriormente, y ya con Chávez se venía desgastando ese discurso, pero posteriormente se precipitó ya el fin de ese tipo de argumento, pues pasó de alguna manera de la falacia como opción de Estado a convertirse en una extorsión estatal. Y vamos a hablar sobre las razones por las cuales consideramos que sin duda alguna Venezuela es un Estado criminal, con todas las letras que conforman ambas palabras, y no solo hablando del punto de vista de la presidencia y de la Asamblea Nacional Constituyente, sino cómo ese Estado criminal ha visto en todas y cada una de sus instituciones que conforman los 5 poderes del Estado venezolano, cómo han visto una enorme oportunidad para enriquecerse. Siguen consiguiendo espacios para poder robar. Esto lo vamos a estar hablando el día de hoy. El título, y ustedes ya lo conocen, de nuestro
programa del día de hoy, justamente, y por acá lo tengo, especial Venezuela, hablamos de la falsa ilusión del petro. Este es el inicio apenas, decimos, analizamos el negocio que hay detrás del fracasado plan económico de recuperación de Maduro y cómo Venezuela se ha convertido en un centro de lavado de capitales mientras nos mantienen distraídos con la política. Así que a todos ustedes, gracias por estar allí, gracias por compartir nuestro programa y nos ponemos cómodos para iniciar este debate en la tarde de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Vamos a ver por dónde comenzamos. Es tanta información que se hace difícil determinar por dónde comenzar. Lo primero, Consecomercio en Venezuela ha venido llevando seguimientos estadísticos a lo que ocurre en términos de las empresas privadas que prestan servicios y venta de productos en Venezuela y afirma que de las que quedaban, de las muy pocas empresas que quedaban para el 2018, ya de esas empresas ya han cerrado el 40%, es decir, continúa la disminución sistemática y acelerada de los pocos espacios privados que existían en Venezuela, que eran de interés no para el régimen, eran de interés básicamente para el pueblo venezolano. Y voy a insistir, ¿por qué? Anteriormente, el comercio era una parte fundamental para entrar en la centrífuga de lavado de dinero a través del control cambiario. Hay que entender que ese control cambiario que impuso Hugo Chávez en su oportunidad fue parte del inicio de lo que hoy día estamos viviendo como consecuencia. ¿Por qué? Porque ese Estado criminal entendió que a través de ese control cambiario, con una cantidad ingente de recursos y de divisas, tenía la oportunidad de mantenerse ficticiamente con un valor totalmente inflado del bolívar y, a su juicio, a su criterio y a su conveniencia, subir o bajar la tasa con respecto en función a la situación que se presentara en su momento. Entonces, Consecomercio destaca, bueno, pues que sí, que el 40% de las empresas han cerrado en este 2018, de las que, insisto, quedaban, ya prácticamente no queda producción nacional en Venezuela. Y recordamos entonces de manera obligatoria ese supuesto plan de recuperación económica que propuso Maduro el 18 de agosto de este año, cuando habló del lanzamiento del nuevo cono monetario, llamado ahora Bolívar Soberano, un cono monetario anclado a la especie intangible, inentendible por el pueblo venezolano del petro. Pero ¿qué importa que el pueblo venezolano entienda o no la figura del petro? Si el fin del petro no fue anclar el bolívar para que se mantuviese la estabilidad. No lo es, y a la práctica o a las pruebas me remito. El petro fue fundamentalmente creado como una, si no es la mayor, una de las mayores vías de legitimación de capitales y de robo descarado y sistemático, blanqueando a la vez el capital, o sea, las dos cosas a la vez, robo, blanqueo, y todo lo hago a través del Estado venezolano, el Estado criminal, pues procurando cubrirme las espaldas, unas espaldas que no sé hasta dónde logren cubrirse a partir de lo que ha ocurrido internacionalmente en torno a la persecución a aquellos que se han enriquecido a partir de, del robo a la nación. Entonces, con un plan de recuperación que solo duró 3 meses, porque ya 3 meses después la devaluación ha sido exponencial, continúa y ya prácticamente todo se ha comprado en dólares. El país está dolarizado. Ustedes, me encantaría, sé que hay muchísima gente conectada el día de hoy con nosotros en Américas Noticia. Me encantaría que nos puedan decir, sobre todo aquellos que viven en Venezuela o que tienen familiares en Venezuela, si tienen algún testimonio de algún bien o servicio que hayan tenido que pagar en dólares. Compártanlo con nosotros para poderlo también hacer llegar a nuestra comunidad hispana. Recuerden que no solamente venezolanos nos sintonizan, de todas partes de nuestro mundo hispano. Entonces, se ha dolarizado el país, pero una dolarización parcial. ¿Por qué es una dolarización parcial? Porque desafortunadamente, pero es parte de la estrategia para tener al pueblo sumido allí bajo el yugo
del dictador, del poder del Estado criminal, yo coloco los precios en dólares o permito que coloquen los precios en dólares y pues yo mantengo el yugo al pueblo en función a la cantidad de dinero que le voy a entregar o que le voy a asignar mensualmente a través de sueldos y salarios. Y vamos a estar hablando de esos números de manera concreta. De hecho, por allí los tengo. Voy a estar saltando de allá para acá e incorporando sus comentarios. Gracias a todos que sé que están conectados por allí. Gracias por apoyarnos. Aquellos que no lo han hecho, compartan el programa del día de hoy. Estamos hablando del especial de Venezuela en nuestra emisión número 786. Fíjense esto. El otro día le estuve revisando información sobre el petro y un experto en el tema hablaba en manera práctica de cómo se podía robar tan fácilmente a través del petro. Y les pido especial atención. Si el petro se ofrece hoy día en el mercado venezolano, supuestamente en el mercado internacional, las grandes premisas son que ni los venezolanos ni los extranjeros compran en petro. ¿Usted ha comprado algún petro? ¿Conoce a alguien que haya comprado alguna vez esta criptomoneda, supuesta criptomoneda venezolana? Ustedes conocen la respuesta. Ya voy a incorporar, insisto, todos sus comentarios. Gracias por estar allí con nosotros. Pero entonces fíjense. Un enchufado, nosotros llamamos enchufados a aquellos empresarios que se aprovecharon de sus nexos o vínculos con funcionarios del Estado criminal para beneficiarse y sacar ingente cantidad de recursos. Le pongo ejemplos: empresas petroleras, subcontratistas bajo la figura del outsourcing, llegaban y alquilaban un taladro que prácticamente era una chatarra industrial para perforar estos pozos petroleros. Les costaban, por decir un número, $50,000 en cualquier parte del mundo adquirirlos y los alquilaban anualmente por $500,000, por $1,000,000. Como no existe Contraloría Interna en PDVSA, como la Contraloría Nacional de Venezuela no funciona para absolutamente nada, o mejor dicho, funciona muy bien para el Estado criminal porque es parte necesaria para poder blindar las operaciones. Este grupo de individuos encontraron una cantidad enorme de recursos. Ahora bien, la PDVSA quiebra, la industria pesada en Guayana quiebra, la industria mediana quiebra, es decir, todo el aparato económico en Venezuela quiebra. Lo único que queda aún es algún tipo de exportación tímida que se calcula entre 800,000 y 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Básicamente un país monoproductor. Entonces, ¿qué le queda a los corruptos? ¿Qué le queda a un Estado criminal? Procurar una plataforma tecnológica, económica y de control para que, junto a todos aquellos que forman parte del círculo de corrupción en Venezuela, sigan robando lo que sigue entrando a Venezuela, así sea poco. Entonces imagínese usted que viviendo en Venezuela usted tuvo una empresa, logró enchufarse, como dicen, y logró sacar, no sé, imagínese $1,000,000. Ese $1,000,000 lo tiene en Panamá, en Suiza, algún paraíso fiscal, o lo tiene repartido entre Estados Unidos y otros países. Llega usted y dice, bueno, ¿qué puedo hacer con ese dinero para seguir reproduciéndolo ilegalmente para ganar toda la cantidad de dinero que puedo hacer? Bueno, yo lo vendo, ese dinero, graneadamente, lo comienzo a vender en paralelo. ¿Qué significa vender en paralelo para los que son extranjeros? En Venezuela tenemos dos monedas. Una que es la oficial, supuestamente oficial, que se calcula la divisa por una cantidad de dólares determinados, y otra que es la práctica, la real, que le llamamos el dólar paralelo. Ese dólar paralelo fluctúa. Por ejemplo, para el día de hoy estaba como mínimo en aproximadamente 460 bolívares el dólar. Algunos hablan de 520, 530. Bueno, pero en fin, usted vende el $1,000,000 en dinero paralelo. Usted obtiene, vendiendo eso, por ejemplo, poniéndolos a 400 bolívares el dólar, cosa que ya no es así. Usted obtiene aproximadamente $400 millones soberanos.
Fíjense cómo funciona la mafia del petro en Venezuela. Tengo $1 millón, lo vendo en el mercado paralelo, me depositan en mis cuentas, son cuentas de testaferros en Venezuela, 400 millones de bolívares soberanos. Y con esos 400 millones de bolívares soberanos, me voy al Banco Central de Venezuela o me voy a los tenedores de esto que es una gran fachada, insisto, para la corrupción, y compro como mínimo, redondeando, un poco más de 100.000 petros. Tendría 100.000 unidades de del petroactivo. Ese petroactivo apalancado en la faja del Orinoco y bla, 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 todo lo que usted quiera. Pero el negocio no termina allí porque la respuesta lógica a lo que estoy diciendo es quién en su sano juicio puede querer comprar un recurso que no goza de ningún tipo de credibilidad internacional. Bueno, pues si hay gente interesada, y la gente interesada es la que forma parte de esta centrífuga del Estado criminal chavista. ¿Cómo hacen? Se compran los específicamente 111.111 petros. Estoy hablando, este cálculo fue cuando estaba a 3.600 bolívares el petro, habría que hacer el ajuste. Y luego los vendo, estos 111.111 petros, los vendo al valor que supuestamente tiene asignado en dólares el petro, que vendría a ser $60 por petro. Ahora ustedes me dirán, pero ¿en qué cabeza cabe? Ese discurso no sirve para nada, porque ¿quién te va a comprar el petro? Porque se supone que tiene que haber alguien que esté interesado en vender y alguien que esté interesado en comprar. Escuchen cómo se funciona. Es exactamente igual al modelo del SICOM, de Cadivi, de todo lo que se ha venido manejando a través del sistema de administración de divisas. El Estado venezolano, el Estado criminal venezolano, se encarga de volver a comprar esos petros que vendió. Vendió más de 100.000 petros a un valor aproximado de 400 millones de bolívares fuertes, lo que equivale a $1 millón en paralelo. Y luego el mismo que compró esos petros se va y toca las puertas del Banco Central de Venezuela o de quien corresponda dentro de la estructura del Estado criminal, vende los más de 100.000 petros y adivinen ustedes cuánto se lleva en el bolsillo. Y estamos hablando de una transacción perfectamente legal. Y la entrecomillo, porque justamente desde el punto de vista de ley, se blindaron para blanquear de manera masiva y descarada los capitales en Venezuela. Bueno, este señor o esta señora, estos delincuentes que invirtieron $1 millón dentro de la centrífuga del Estado criminal y obtuvieron $6.67 millones en una sola transacción. Es decir, de utilidad sacaron 5 millones, casi 5.7 millones de dólares. Por eso es que cuando usted dice, pero es que el petro no se supo nada, pero es que ¿quién compró petro? ¿En qué esquina lo están vendiendo? La respuesta es, nunca fue intención del régimen de Maduro, del Estado criminal, comercializar esto al pueblo venezolano, a los obreros, a la clase trabajadora. Es una gran mentira. Es una gran estrategia. Y así como lo han hecho con el petro, pues descubrieron que lo podían hacer con el oro también. Con este cuento de los certificados en oro, los lingoticos. Es otra vía, es otra manera para seguir creando plataformas para robar descaradamente en el país, destruyéndonos indefinidamente, porque es que lo que uno ve acá es que la maldad no tiene tope para este grupo de individuos. Con tal de hacerse con todo el dinero, no les basta ni con 1 ni con 2 millones, son miles de millones de dólares que se han llevado del país. Bueno, esto es justamente lo que ocurre en Venezuela en torno al petro. Vamos a incorporar algunos comentarios.
Bueno, por supuesto, Américas Noticias, antes de irnos a la primera pausa comercial. Saludo a Mónica Salazar, Samson Loa está con nosotros, Ivonne Aristigueta, mi querido hermano Ignacio Frenhagen, sigo muy orgulloso por lo que hicieron allá en la Argentina con el G20. Robertina Cabeza también dice buenas noches a todos, deseando que te encuentres bien. Vladimir, bueno, poco a poco mejorando. Mi querida Mae Díaz, Carlos Roberti también, bienvenido a tu casa. Rafael Alberto Santeliz, Alexander Contreras dice estoy contento, ya tengo mi mi PTP, gracias a Dios, pues qué maravilla, bienvenido y contento por esa noticia. María Alejandra Morales con nosotros. Por allí nos habla que si sigo el funeral del expresidente Bush, pues sí, lo he venido siguiendo durante estos 2 días. A Ivonne Aristigueta, Betsy Bastidas, mi queridísima Elena Madán, imposible no estar acá. Qué bueno que ya estás por acá, que ya lograste entrar en nuestra aplicación. Carolina María Virgilio, un abrazo para ti. Beatriz Wasserman, Ernesto Bates Motola, Henry José Valero González. Mónica Salazar dice, la vicepresidenta de Ecuador, esto es una noticia, último momento, lo tenemos acá. María Alejandra Vicuña renunció a su cargo acosada por una denuncia de corrupción cuando era legisladora entre el 2011 y el 2013. El presidente Lenín Moreno del Ecuador, allá en Carondelet, le pidió la renuncia a la vicepresidente María Alejandra Vicuña. Gracias, Mónica, como siempre, por estar muy pendiente. Raquel desde Australia, bienvenida a tu casa. May Díaz dice, Vladimir, yo envío los dólares a Venezuela y ahora ni siquiera hay que cambiarlos a bolívares, ya que hasta el condominio del edificio donde vive mi mamá lo cobran en dólares. No solamente eso, le agregamos, y totalmente de acuerdo contigo, Mae, le agregamos a que en Venezuela ya ni siquiera alcanza lo que nosotros tradicionalmente enviábamos a nuestros familiares, a nuestras abuelas, a nuestros enfermos, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros familiares en general y amigos. Ya ni siquiera eso alcanza porque se ha dolarizado. Yo lo decía el otro día, 1 kilo de carne cuesta $9, mientras que 1 kilo de carne de primera acá en Estados Unidos te puede costar entre unos 2.5 en descuento y $4.5 el kilo de carne. Mario está con nosotros, que en diciembre, Dios mediante, nos va a venir a visitar desde Buenos Aires hasta acá a nuestro estudio en Orlando, Florida. Raquel nos dice, es cierto que ahora se trabaja solo en dólares, solo reciben dólares. El problema es la variedad del valor del dólar. Bueno, no reciben dólares, reciben bolívares, pero tienen que pagar en dólares. Ese es el problema que se vive hoy día. Emerson Tafur de CNC Florida Central. Mi querido hermano William Urdaneta, gran honor tenerte a ti como siempre. Además, encantado de compartir contigo. Nos manda un abrazo. Mae Díaz dice, Vladimir, tienes razón. Mientras nos ocupamos día a día de los escándalos del gobierno criminal, ellos siguen robando y burlándose de todo el pueblo venezolano. Nos mantienen ocupados para robar. Por ahí nos dice Ali Daniel Arismendi Rodríguez, dice Venezuela libre sin duda alguna. William Rafael Urdaneta dice hasta el dólar fue pulverizado en nuestra Venezuela. Y es que tienes toda la razón, William. Una experiencia que viví en carne propia. Nosotros enviamos una cantidad de dinero específica a unos familiares, pues sí, unos familiares que tenemos allí, y para su asistencia médica de salud, con una asistencia de enfermeras, etcétera. Pero para no entrar muy en detalles, pues estas enfermeras nos dicen en una oportunidad, hey, aunque ustedes nos mandan en dólares, ahora tenemos que incrementarles el costo, el pago en dólares. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible? Sí, pues el dólar no se devalúa con respecto a ustedes, todo lo contrario, se aprecia y ustedes tienen mayor cantidad de bolívares con respecto a dólares. Y nos decían, hey, pero es que ustedes no viven acá, no tienen ni idea de que en Venezuela ya hasta el dólar tiene inflación. Imagínense, hay inflación aún transando en dólares. Usted compra hoy día una lata, por allí me decía un familiar, una lata de aceitunas que creo que costaba $10. Bueno, pues la puede conseguir a los 2-3 días en 12, en 13, en 14, $15. Entonces ya la inflación ha llegado a tal punto, y es parte de la construcción del Estado criminal, porque sí, yo sé que hay especulación, pero ¿por qué hay especulación? Porque un Estado criminal creó toda esta plataforma para que absolutamente todos nos viéramos como, ¿qué decirles? Casi que como neandertales, obligados a sobrevivir a como dé lugar.
No importa los principios, no importa las maneras, no importa nada. Por eso es que ahora hasta el dólar, que no tiene inflación, o la inflación no pasa, si acaso el 1 punto tanto por ciento en países como Estados Unidos, pues se consigue en Venezuela algo indescriptible. Sigo. Además, con la idea central, que sigue siendo justamente, y con esto vamos a la primera pausa y les saludo a todos, nos han mantenido, incluyendo este programa, distraídos con el cuento de la política, con el cuento de la división, con el cuento de la dictadura, con el cuento del rescate por la democracia. El fin último de mantenernos orientados a esto ha sido desestimar o desviar nuestra atención a lo que verdaderamente sostiene el Estado criminal en Venezuela, que es el financiamiento ilegal a partir de la ingente cantidad de recursos que se roban día a día, hora a hora. Mientras ustedes y yo estamos conectados en este momento, la centrífuga sigue sacando dinero a toda fuerza para, por supuesto, llegarle a las manos y a las arcas de aquellos que nos han destruido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos con este especial de Venezuela. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 785. Ya volvemos.